Bien, continuamos en Esquina América, como les habíamos adelantado en la apertura. Hoy contamos con la última columna del año de Carlos Godoy, nuestro compañero sociólogo e integrante del Centro de Estudios de Integración Latinoamericana Manuel Ugarte, nuestro compañero. ¿Cómo andas, Carlos? ¿Cómo estás? Todo bien, Maga, hola Sol, ¿cómo les va? Bien, 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 acá, eso, nada, como vos decís en la última columna del año, se pasó rapidísimo este 2020, ¿no? Te pasó 2021, 2020, te, dije. te quedaste en el 2020, que No, no no, pasó no, nada. tremendo, Hay un tremendo, quiebre, sí, Pasó sí, hay, sí. mucho. hay un Este quiebre en la fallido lo dice percepción del todo. tiempo, sí. Sí. Pasó mucho y no pasó nada en este 2020 y En 2021. este, es tal cual. Esto, estamos en tiempos, diciembre, ¿no? Siempre es un momento de hacer balances y decís, ¿qué pasó? Otra vez ¿Qué estuvimos pasó? todo el año, pasaron muchas cosas, pero parece que no. Bueno, acá estamos, cerrando el 2021. Tal cual. En los últimos programas ya del año. La semana que viene vamos a hacer un programa también especial y vamos adelantando a nuestras audiencias de cierre de este 2021, pero no queríamos dejar de pasar la oportunidad de compartir con vos, Carlos, también, que es quien has estado, has sido un protagonista y seguís siendo un protagonista de Esquina América, para que bueno, nos cuentes un poco esta vez. Hoy vamos a hablar un poco más de coyuntura, vamos a romper un poquito la lógica de las columnas que veníamos llevando adelante, que bueno, ¿no? Venía más, estábamos más reflexionando, pensando sobre diferentes conceptos, cuestiones. Hoy vamos a hablar de coyuntura, pero que nos parecía muy importante también, Carlos, contar con tu voz, con tu mirada, con tu análisis respecto de lo que fueron las elecciones en Honduras el pasado 28 de noviembre, hace unos días nada más. Si bien todavía no están cerrados el escrutinio definitivo, sabemos que ha sido una victoria contundente de Xiomara Castro, la esposa de Manuel Zelaya, y bueno, un poco de eso queremos charlar con vos para que nos cuentes tu mirada, tu perspectiva de lo que implica esta victoria para el pueblo hondureño, lo que implica, digamos, para poder pensar en alguna ruptura, en algún corte, digamos, en relación al modelo neoliberal, extractivista y demás, que bueno, nos vas a ir contando vos, que representó la presidencia de Juan Orlando Hernández, que lo hemos tratado aquí en Esquina América en varias oportunidades, pero bueno, podemos pensar que es el momento de un cierre, de un fin de ciclo, en donde se abren nuevas oportunidades, nuevas posibilidades. Decíamos, ¿no? Justamente, Xiomara Castro mencionábamos que es la esposa de Manuel Zelaya, también por lo que implica la figura de Zelaya, ¿no? Con el golpe de Estado que le propusieron en el 2009, ¿no? Y después de tantos años poder volver al poder, ¿no? Ella justamente lo planteaba en sus declaraciones después de haber salido victoriosa. Bueno, hemos resistido durante todos estos años, hemos resistido durante 12 años y ahora estamos aquí de vuelta, ¿no? Entonces, bueno, queríamos charlar con vos, Carlos, y que nos cuentes cuál es tu perspectiva respecto de esta victoria y este nuevo tiempo que se viene en Honduras. Buenísimo, Maga. Sí, me parece bueno, que primero que nada hay que decir que es un triunfo de esa resistencia, ¿no? Que es Xiomara Castro y que expresa esa resistencia no solo de, de los Zelaya, de los Castro, de la familia y del partido político Libertad de Refundación Libre, ¿no? Y de quienes llegaron en esta alianza, sino también de las organizaciones de base, ¿no? Que luego del golpe de Estado en el 2009 se fueron configurando que fueron eso, ¿no? Nutriendo esta fuerza que el 28 tradujo esa resistencia en un triunfo electoral, ¿no? En una salida a la realmente difícil situación en la que Honduras había entrado después del golpe a Manuel Zelaya. Por supuesto, ahí están la resistencia que organizaciones indígenas, ¿no? Es decir, que organizaciones de mujeres, que organizaciones gremiales, de maestros, de médicos, fueron conformando, ¿no? Como un gran frente de resistencia ante la dictadura que así se le denominaba, al gobierno del Partido Nacional en contubernio con el Partido Liberal, ambos partidos de más de un siglo de fundación
y que dominaron la política durante mucho tiempo, y que durante la última década, luego del golpe, venían también funcionando a manera de eso, ¿no? A manera de un bloque duro que tomó las decisiones más retrógradas para Honduras, en términos de derechos sociales, en términos de lo que vos mencionabas, ¿no? De instauración de un modelo económico neoliberal de unas características realmente leoninas, en el sentido de pensar en una profundización, de un desmontaje del Estado, de una serie de prebendas para actores que nada tenían que ver con el beneficio del pueblo. Y bueno, esta resistencia, pues como bien dijiste, se tradujo, ¿no? En un triunfo de 15 puntos de diferencia de Xiomara Castro y el Partido Libre en alianza con otros partidos, incluyendo el Partido Salvador de Honduras de Narrala, que le sacó esos 15 puntos de diferencia, ¿no? al oficialismo, al Partido Nacional. ¿Sí, Mara? Sí, justamente estaba repasando una entrevista que le hicimos el año pasado a Berta Cáceres, a la hija, ¿no? De Berta Cáceres Zúñiga, que justamente le preguntábamos, Carlos, no sé si te acordás, bueno, justamente, ¿no? ¿Cómo veía la cuestión electoral? Si veía que el proceso electoral que se iba a llevar este año podía llegar a generar algún cambio, alguna resistencia, y ella planteaba que en ese momento, lo que nos planteaba, que fue hace más de un año y medio, más o menos, ¿no? Que ella decía que estaba compleja la situación para poder cambiar el sistema, poder cambiar al gobierno, poder sacar al Partido Nacional, porque justamente la oposición no estaba muy articulada, que tampoco el pueblo veía que mediante una vía electoral puedan llegar a llevarse profundas transiciones, transformaciones sociales, pero que era una posibilidad, pero todo dependía justamente de cómo se articulara la oposición. ¿Qué te parece? ¿Qué pasó finalmente con la oposición que también llevó a Xiomara hoy a la victoria? No, yo creo que lograron capitalizar fundamentalmente, uno, esto, ¿no? Como oposición lograron un acuerdo en el cual Salvador Narrala eh, deja su pretensión de ser el candidato presidencial, ¿no? Que conformó su partido que mencionábamos, Partido Salvador de Honduras, que ya habla un poco de unas pretensiones muy altas, ¿no? Es decir, en lo personal, de un ego bastante elevado, ponerle tu nombre al partido y a la vez hacer esta referencia mesiánica, ¿no? De salvar el país, yo llegaré a salvar el país. Pero bueno, así todo, él dispuso que podía ir en el segundo puesto en este momento, detrás de Xiomara Castro como vicepresidente, y bueno, esto fue determinante, ¿no? Es decir, tiene una cantidad de votos que no son necesariamente endosables si Salvador Narrala no lo decide así. Es decir, es un perfil de político de centro derecha, conservador, pero con intenciones de llegar al poder, y esto no lo veía en las estructuras, me parece, de la derecha en este momento instalada, ¿no? Es decir, el Partido Nacional y el Partido Liberal no le iban a hacer un espacio. Y bueno, esto es un factor principal que implica también una debilidad, ¿no? De lo que ha sucedido. Pero por otro lado también hay un factor de un voto castigo en contra de la figura en particular de Juan Orlando Hernández, que es como en donde se ha, si uno quiere, concentrado, ¿no? El malestar de los pueblos hondureños durante la última, por lo menos durante el último mandato, ¿no? Es decir, una figura que es muy polémica. Nosotros también lo hemos conversado, ¿no? Acá en Esquina América, en torno a cómo llega a su segundo mandato, porque, bueno, el primero lo hace conforme a la ley, pero entonces, ¿cómo logra su segundo mandato? Con el apoyo de quienes lo logran, ¿no? Es decir, la sangre que cuesta imponer ese segundo mandato cuando el pueblo está en las calles en el 2017 reclamando un fraude y que le cuesta por lo menos la vida a 30 personas, ¿no? A partir de ese punto y de la resistencia de las organizaciones sociales en la calle y en el ámbito también de la política, también va a haber entonces un deterioro muy fuerte de los apoyos que Juan
Orlando Hernández tenga, sobre todo de su principal socio hasta ahora, que es Estados Unidos, ¿no? Yo creo que es importante recordar que es Honduras en Centroamérica, por lo menos durante el último siglo, digamos. No voy a entrar a hacer la historia del siglo XX y todo, pero digamos que desde Honduras se entrenaron a los mercenarios que eran la contra, ¿no? Es decir, a los mercenarios norteamericanos para hacerle la guerra a los sandinistas durante los años 80. Desde Honduras también habían sido entrenados los mercenarios que derrocaron al presidente Jacobo Arbenz en el 54. Desde ahí entró el supuesto Ejército de Liberación que derrocó en el 54 a Arbenz. En Honduras también fueron entrenados militares salvadoreños, ¿no? Para combatir al Frente Sandinista y a las otras guerrillas durante la década de fines de los 70 y principios de los 80 en El Salvador. Es decir, a Honduras se le ha llamado muchas veces como el USS Honduras, ¿no? Como que si fuera un buque portaaviones norteamericano, un poco al estilo de Colombia, ¿no? Un lugar en donde hay bases, está la base de Palmerola puntualmente, ¿no? O Sotocano. Y es un lugar clave, ¿no? En el control también estratégico de lo que es el Mar Caribe, sobre todo y fundamentalmente también para el tema del narcotráfico. Recordemos que en esa operación de los contra los sandinistas en Nicaragua, era una operación que Estados Unidos financiaba fundamentalmente a través de la compra y el tráfico de cocaína desde Colombia hacia los Estados Unidos para financiar a la derecha nicaragüense. Entonces, bueno, esto es Honduras, ¿no? Es decir, por eso Honduras no había tenido un proceso tan resonante tampoco como los otros procesos de intento de revolución y de liberación nacional como en el continente, en el sur, ni tampoco en Centroamérica. Es decir, ahí no hay un frente Farabundo Martí, ni un frente sandinista, ni una URNG. Es decir, sino que como decimos, un territorio que hasta el momento ha estado bajo las directrices de lo que es Estados Unidos. Estados Unidos me parece que no tiene intenciones de perder esto, no tiene un pelo de tonto y me parece va a prestar un fuerte apoyo. En su momento, en el 2017, el apoyo fue para Juan Orlando Hernández y me parece que respondía a que todavía no estaba consolidada en la región la derecha como lo está hoy día, ¿no? Es decir, a pesar de los fracasos, ¿no? A pesar de un Lenín Moreno que destruyó el Ecuador, pero que sin embargo logró una casi que reelección de la derecha en la figura de Guillermo Lasso. La amenaza siempre presente del retorno, por ejemplo, del macrismo o de este neoliberalismo empresarial y antipueblo acá en la Argentina, el ascenso de la calle Pou en el Uruguay, la presencia, es decir, todavía vemos un mapa muy consolidado de la derecha en contraposición con lo que fue el panorama en el cual llegó Manuel Zelaya a hacer algunas transformaciones o por lo menos a intentarlo en el 2005 en adelante, ¿no? Entonces, bueno, si bien es un gran triunfo, ¿no? Que se suma, si uno quiere, en este momento en Centroamérica, al triunfo que tuvo el Frente Sandinista a inicios de enero en Nicaragua, y que uno podría decir, bueno, se hizo mucha propaganda, por supuesto, ¿no? Del comunismo y del socialismo. El macartismo es un elemento que en Centroamérica, como en algunos otros países de nuestra región, sigue funcionando, ¿no? Como una buena carta de la derecha en contra de los procesos o de las propuestas alternativas. También se barajó y se puso sobre la mesa en Honduras. Pero bueno, habrá que ver si esto va a tener algún tipo si la afinidad, si uno quiere, en términos de proyecto de Xiomara Castro en Honduras, va a tener algún tipo de simbiosis con Nicaragua, si se van a tender una mano, si se van a establecer diálogos. Nicaragua está básicamente aislada en este momento en Centroamérica por el tipo de gobiernos que hay en Centroamérica. Pero bueno, ciertamente el hablar de construir un socialismo democrático, que es básicamente el plan de Xiomara Castro, tiene más afinidades con un proceso nicaragüense, con un proceso de justicia por los pueblos, de justicia social, de equidad, ¿no?
que con los proyectos neoliberales que funcionan por lo menos en Guatemala en este momento, o el proyecto costarricense, o el proyecto colombiano, ¿no? Pero bueno, ahí la dificultad va a ser cómo ejecutar, ¿no? Cómo ejecutar, porque realmente cuando uno lee el plan de gobierno de Xiomara Castro encuentra esto, ¿no? La idea de llevar adelante un proceso de democracia participativa, de democracia ciudadana, ¿no? De profundizar, que en el caso hondureño sería de construir, ¿no? Es decir, desde cero una práctica democrática a la que no están habituados. Las sociedades centroamericanas, por lo menos en lo que respecta al funcionamiento estatal e institucional, son más bien autoritarias, en el sentido de que no hay unas organizaciones tan de base que estén demandando al Estado como lo puede hacer acá la Argentina, ¿no? Es decir, en donde hay una comunicación, en donde los espacios políticos funcionan realmente como una representación, aunque a veces nos dejen que desear. Pero en el caso centroamericano, estas democracias son muy débiles, están muy poco consolidadas y han tenido el triste aliciente, ¿no? Siempre de la corrupción, del narcotráfico, es decir, como dicen los mexicanos, esta frase de tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Esto realmente es una carga histórica, ontológica que llevamos los pueblos centroamericanos, con la que tenemos que construir y muchas veces con las que hay que buscar también dialogar. ¿Vos crees, Carlos, crees entonces que en este escenario y en este sentido que venís relatando, el proceso constituyente, porque esto sí es parte de una demanda que viene, ¿no?, apareciendo en términos de organizaciones de bases, de pueblo hondureño, un proceso constituyente podría de alguna manera generar condiciones para habilitar mayor participación, más allá de que es una cuestión institucional, digamos, tiene un trasfondo político importante, ¿no? Sí, a ver, el tema de lo constitucional, que el partido se llama refundación, ¿no? Es decir, y no solo en Honduras, sino en América Latina en general, pero en Centroamérica también, en estos últimos tiempos, se habla mucho de refundar el Estado. Desde los movimientos de base, se habla de la necesidad de darse la oportunidad de dialogar, de alcanzar un nuevo pacto social más inclusivo, ¿no? Y en el caso de Honduras, sin lugar a dudas, tendría que ser este el camino, ¿no? Lo que está complicado es que si el Partido Libre tiene con qué hacer que ese proceso constituyente surja, ¿no? Es decir, eh, vuelvo al tema de lo de construir la democracia participativa desde abajo. Si bien hay un proceso de resistencia, que lleva al poder a Xiomara Castro después de 12 años de gobierno de la derecha, eso es diferente, esa participación política de ir y sufragar y castigar a Juan Orlando Hernández y castigar con el voto a la derecha y apoyar quizás una apuesta diferente, que es muy diferente, ¿no? Que es una mujer, es la primera mujer en Honduras que gana en toda la historia, es la primera mujer y aparte es la candidata presidencial más votada de toda la historia. O sea, esto es importante, mas sin embargo no sabemos si se puede traducir en que cuando se ponga la propuesta en el Congreso de ir a una asamblea constituyente, la gente va a apoyar esto en las calles y se va a conseguir los votos para aprobar una iniciativa de este tenor. Es decir, si bien se va a conformar un nuevo Congreso, en este Congreso que va a empezar con el gobierno de Xiomara Castro, no tiene la mayoría. Es decir, durante esta última década, el Partido Nacional tuvo la mayoría de votos del Congreso, sumados además a los votos del Partido Liberal, ¿no? que fueron sus cómplices en todo el desastre, en toda la debacle que ha vivido el pueblo hondureño en el último tiempo. Hoy, ni Libre ni junto a el partido de Salvador Narrala logran ni siquiera la mayoría mínima, mucho menos una mayoría calificada como para tomar decisiones de mayor contundencia.
Entonces, este es uno de los temas principales. Y por otro lado, aquellas profundizaciones que se busquen por otro tipo de legislación de menor rango, también tienen en este momento el riesgo de quedar en la nada. ¿Por qué? Porque este Congreso que va a llegar, en donde no se tiene la mayoría, en donde va a haber que buscar alianzas con un montón de actores que están muy comprometidos en términos de narcotráfico, en términos de corrupción, de malversación de fondos, de paraísos fiscales, en fin. Esa gente que quiere protegerse y blindarse contra cualquier tipo de persecución judicial, son los que van a elegir una nueva Corte Suprema de Justicia, son los que van a elegir un nuevo fiscal general y un nuevo Ministerio Público. Entonces, va a ser difícil sin un actor que no pueda ejercer una fuerza mayor, ¿no? Entonces, hay muchas muy buenas intenciones por parte del gobierno de Xiomara Castro, como les decía, ¿no? Esto de la democracia participativa, la recuperación, por ejemplo, de lo que son el control de los puertos y las aduanas, la recuperación de las frecuencias de telecomunicaciones y radiofónicas. Es decir, en países en donde el proceso, yo siempre pienso que Centroamérica es como el futuro del neoliberalismo, ¿no? Por lo menos en lo que al tercer mundo o a la periferia se refiere, ¿no? Es decir, en términos de que la búsqueda del neoliberalismo para lo que son los países periféricos es que sean como Centroamérica, es decir, que lleguen a esos niveles de desmontaje de la protección de la vida del ser humano, que lleguen a esos niveles de privatización y de pauperización en todo lo que tiene que ver con responder, que el Estado responda a las necesidades humanas, ¿no? Y de hecho, estaba leyendo, no sé si es así, que hay más o menos un 80% de pobreza en Honduras, ¿no? Eso también son números terribles también en relación a América Latina, que si bien América Latina es el continente con mayor desigualdad y con altos niveles de pobreza, me parece que esto también representa el extremo mayor, digamos, ¿no? En relación a eso, y con la presencia de Estados Unidos tan cerca que, bueno, vos recién un poco lo estabas mencionando, ¿no? Pero justamente leía que uno de los grandes problemas, que son los primeros que supuestamente va a abordar Xiomara, digamos, que se están planteando, tiene que ver con el éxodo de hondureños también a los Estados Unidos, que también con la pandemia se radicalizó, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ¿qué pasa también con este tema? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que es precisamente cuando hablaba de un actor con más peso, ¿no? Que toda la institucionalidad jurídica y todo eso viciada que puedan tener los países centroamericanos. Me refería precisamente a Estados Unidos, ¿no? Que acá pues, estamos acostumbrados, habituados a ver esa presencia y esa gravitación como fruto de nuestros males, ¿no? Pero en situaciones en las que vos lo que tenés es un Estado total y completamente cooptado por el crimen organizado, por el narcotráfico, todo en colusión con los poderes económicos tradicionales del país y, por supuesto, también con poderes exteriores y con intereses económicos extranjeros que sacan rédito de toda esa configuración. Estados Unidos viene prometiendo hace un tiempo ya, por lo menos desde el 2014, con el gobierno de Obama, una solución, un cambio de enfoque con respecto al tema de la migración. A ver, como vos bien decías, Honduras tiene el 80% de pobreza, por lo menos iba a saltar para fines de año a esa cifra, está como en el 70-75, y con el tema de la pandemia a fin de año podría alcanzar esa inaudita cifra, ¿no? Es decir, 8 de cada hondureños y hondureñas viviendo en la pobreza. Honduras tiene por lo menos el 10% de su población también, uno de cada 10 hondureños viviendo en Estados Unidos, ¿no? Y eso es un tema que puede servir para negociaciones con Estados Unidos, ¿no? Para buscarle salida a ese entramado de corrupción y de narcotráfico que Estados Unidos ayudó a montar.
básicamente, ¿no? Las estructuras criminales que comisiones especiales internacionales persiguen, estructuras criminales enquistadas dentro del Estado, hay incluso toda una definición hecha por Naciones Unidas para los casos centroamericanos. Esas estructuras criminales, por lo general, si uno las rastrea hacia atrás, son producto de la intervención norteamericana durante los años de la Guerra Fría en el país, ¿no? Es decir, en sus políticas contrainsurgentes crearon ejércitos total y completamente despegados de los intereses del pueblo en Centroamérica y élites, ¿no? que buscaban también rédito particular, que se aprovecharon de estas nuevas estructuras. Y en ese sentido se puede rastrear entonces hacia la responsabilidad hacia atrás en Estados Unidos en la creación de estas estructuras de crimen que atraviesan Centroamérica. Entonces, no está mal que Estados Unidos vea hoy, siente el impacto, ¿no? En el tema migratorio, en las caravanas de migrantes que precisamente empezaron en Honduras, ¿no? En el gobierno de Trump, aunque el flujo migratorio es mucho anterior, bueno, es de mucho tiempo antes, pero yo creo que ahí Xiomara puede encontrar una buena, Xiomara, ¿no? Que respetos, Xiomara Castro puede encontrar una buena palanca, ¿no? Para poder levantar o mejorar en algún sentido las condiciones de las hondureñas y los hondureños. ¿Por qué? Porque, como les decía, desde el 2014 Estados Unidos viene intentando, aunque esto se interrumpe con Donald Trump, cambiar el enfoque para con Centroamérica. Y en lugar de poner tantos impedimentos para que los centroamericanos no crucen la frontera, ¿no? Lo que han planteado es la necesidad de mejorar las condiciones económicas de inversión y de trabajo, de empleo, que tengan los centroamericanos y las centroamericanas en sus lugares de origen. Lo que pasa es que con los gobiernos que ellos han promovido, con los gobiernos que ellos han bancado, se va todo, o sea, pasa de largo el dinero, ¿no? Es decir, los miles de millones de dólares que pueden plantear, que pueden promover para estos proyectos que tienen, siempre terminan en los bolsillos de unos pocos, ¿no? Entonces, ahora, bueno, precisamente un ex canciller guatemalteco muy cercano a Washington mencionaba eso, ¿no? Que hoy Estados Unidos tiene en Xiomara Castro un interlocutor, desconociendo, por supuesto, que lo pudo haber tenido también con el Frente, ¿no? Con el Frente Sandinista, es decir, pero que decidieron que no lo iban a hacer, o que lo pudieran tener con Nicaragua, pero no en los términos que Estados Unidos quiere, que es de sometimiento total. Si esto lo dice este ex canciller Gutiérrez de Guatemala, bueno, hay que pensar hasta dónde está dispuesto también entonces el pueblo hondureño a apoyar a Xiomara para llevar transformaciones que no impliquen eso, ¿no? Un sometimiento de otra clase. Lo cierto es que, ya te digo, a tu pregunta más sobre el tema migratorio, es que Centroamérica funciona en todos estos países a base de remesas. En Honduras, puntualmente, claro, fundamental. Claro, las remesas económicas que envían los hondureños de Estados Unidos representan el 20% del Producto Interno Bruto. Que es básicamente, no, o sea, sin Claro, eso fundamental. Honduras, Sí. claro, sin eso Honduras no funciona, ¿no? Con estos Y niveles bueno, de pobreza y encima, digamos, una de las pocas fuentes de ingresos son las remesas, tampoco es, digamos, una posibilidad quizás de desmontar toda esta estructura de migración, digo, Honduras se la tiene que pensar, digamos, ¿no? sí, es decir, no puede pelear, como lo mencionábamos al principio, ¿no? Claro. Es decir, hoy el ALBA no está funcionando como funcionó en su momento. Petrocaribe es un proyecto que, con la muerte del comandante Chávez y con el asedio en contra del gobierno de Nicolás Maduro y el PCV en Venezuela, se vino abajo. Es decir, estos eran los recursos con los cuales Manuel Zelaya contaba para transformar Honduras en su momento. Viniendo Manuel Zelaya del Partido Liberal, ¿no? Pero viendo la oportunidad, la ventana histórica para realizarlo. Y
Y ahora eso no existe, eso no está más. Es decir, no puede pretender Xiomara Castro decir, bueno, voy a utilizar los beneficios que este acuerdo genuino de entre pueblos que había logrado impulsar Hugo Chávez, voy a usar esos recursos para no depender de ese poder norteamericano y construir un país democrático, un país soberano, que pueda también socavar esas estructuras económicas corruptas y del narcotráfico. Esto no está hoy, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué capacidad de maniobra y hasta dónde el pueblo hondureño, porque también no solo depende ahí de Xiomara Castro, ¿no? Sino de los pueblos en Honduras, tienen esta conciencia de soberanía como para no permitir eso, un avasallamiento de otro tipo, como por ejemplo eso, que puede significar que, bueno, está bien, vamos a decirlo con todas las letras y un poco especulando, está bien, nosotros te apoyamos en estos proyectos, Xiomara Castro, pero vos nos entregás la cabeza de Daniel Ortega. Así, vamos a regresar al papel que ha jugado Honduras geopolíticamente en la región. Es decir, o sea, si a través de la llegada del neoliberalismo en Nicaragua en la década de los 90, es porque desde Honduras se bombardeó el proceso de la revolución sandinista durante 10 años. No responde a otra cosa. Entonces, bueno, hay un antecedente histórico de esto. No quiero demeritar para nada a Xiomara Castro y por supuesto que tiene todo el apoyo Sí, de nosotros, pero... De hecho, los presidentes, bueno, Evo Morales, desde Cuba, bueno, Maduro, salieron a respaldarla, felicitarla. Digo, no sé cómo viene o cuál es el planteo de Xiomara Castro, digamos, públicamente respecto de estos gobiernos, pero al menos desde estos espacios más populares, progresistas, que todavía están sobreviviendo en la región, bueno, sí ya salieron a saludarla. Lo que pasa que, bueno, ¿no? También es esto que vos planteás, son las contradicciones. Bueno, lo cierto es que hoy, concretamente, en términos económicos, financieros, no hay muchas posibilidades para un país como Honduras, con la historia que vos estás contando en relación al papel, al rol particular que ha cumplido Honduras en Centroamérica, digamos, y en contra de la revolución nicaragüense, y aliada de los Estados Unidos, con una historia así, con un pueblo que quizás tiene, digamos, movilización popular, organización popular, pero es algo a fortalecer, todavía con no tanta fuerza, digamos, como podemos pensarlo más acá en Sudamérica, y bueno, ¿no? Con una realidad concreta que hoy no hay quizás otras vías de financiamiento, o otras vías, digamos, para negociar, o para presionar. Entonces eso también son contradicciones que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos los procesos nuestroamericanos, digo, por las complejidades que esto acarrea, ¿no? Porque realmente al no haber un bloque tan fuerte hoy, desde el espacio progresista, popular, nacional, se complica para estos gobiernos que intentan, digo, porque también lo pienso en relación a Perú, a Pedro Castillo, digo, ¿no? Con todas las complejidades que tiene llevar adelante procesos más progresistas, procesos revolucionarios, digamos, procesos populares, y que cuando están en el poder aparecen los límites, ¿no? Y lo estamos viendo. Claro. Sí, yo creo que retomando todo esto que decís de las oportunidades económicas, ¿no? Y de cómo esto habilita, ¿no? O no jugadas o maniobras políticas, es interesante que previo a las elecciones, la semana anterior a las elecciones, se pronunciaran desde la Cancillería china pidiendo que por favor Estados Unidos no se intrometiera en las elecciones hondureñas, ¿no? Y esto nos habla mucho de este rol que tiene Honduras en la región, ¿no? Honduras todavía reconoce a Taiwán, ¿no? como país, entonces no reconoce. Claro, no tiene relaciones diplomáticas y comerciales con China, y de hecho decían que esto, así como el tema de la constituyente, también planteaban desde el círculo de Xiomara Castro, lo van a tratar más adelante, ¿no? Claro. Pero bueno,
es una posibilidad de financiamiento e inversión. Es una posibilidad, pero también es una gran herramienta de negociación, ¿no? Claro. El hecho de decirle a Estados Unidos, de hecho con Orlando Hernández, con todas las acusaciones de narcotráfico durante el 2021, ¿sí? En algún momento eso, por ejemplo, fue y le compró vacunas a Rusia, con el único objetivo de decirle a Estados Unidos, mira que me voy con los rusos, si vos me seguís persiguiendo. Yo creo que igual ahora que salga con Orlando Hernández, en un par de meses lo estaremos viendo, haciéndole compañía a su hermano Tony Hernández, que tiene cadena perpetua por tráfico en Estados Unidos. Pero bueno, puede ser eso, puede ser una carta también nada más de negociación y por eso lo está empateando y está diciendo, bueno, no, lo vamos a tratar más adelante. Ahora mismo estamos sentados básicamente con el secretario Anthony Blinken, viendo qué es lo que ofrecen, el camino, la ruta que nos plantean, me parece a mí, y por tanto no quieren ni hablar del tema constituyente como algo inmediato, porque también están esperando que se den los resultados sobre cómo va a quedar el Congreso, pero tampoco tocar el tema de lo de China, que es delicado. A ver, el régimen de Taiwán, creo que en algún momento te lo comenté yo por WhatsApp, Maga, es un régimen corruptísimo y corruptorísimo, es decir, corrompe todo lo que puede. Taiwán, es decir, en Guatemala, por ejemplo, hay presidentes, expresidentes más bien, que han tenido que cumplir cárcel o han sido sentenciados por recibir cheques de millones de dólares del gobierno de Taiwán para mantener el reconocimiento, ¿no? Es decir, no digo que el gobierno de la República Popular China no vaya a comprar ni que no se den ese tipo de cosas, pero en otros términos, en términos de inversión, en términos de alianzas, de infraestructura, de alianzas estratégicas, es decir, de algo que trascienda, ¿no? El mero personaje que sostiene un... Y aparte China, la República Popular, está, digamos, queriendo arribar con todo, con la iniciativa de la Ruta y de la Seda, digamos, y que obviamente necesita ir sumando diferentes países y diferentes espacios, porque la verdad que son proyectos tan gigantescos, digamos, de infraestructura, y bueno, es multidimensional la inversión, que obviamente, ¿no? También es como se le dice, el poroteo, ¿no? País por país, va haciendo como ese laburito fino para ir sumando, digamos, ya se están acercando fuertemente al gobierno de Xiomara Castro, digamos, a su círculo, bueno, para también ir ahí a ver qué se puede, y obviamente es una carta de negociación. Lo que pasa es que, bueno, viene la historia, en los acuerdos, digamos, todo esto que vos nos contabas del vínculo con los Estados Unidos, que también tienen un peso importante en Honduras, y que bueno, hay que ver hasta dónde se llega. Pero bueno, Xiomara Castro asume el 27 de enero, ¿no? 27 de enero del 2022, y seguramente a partir de allí también veremos cuáles son las primeras decisiones de gobierno que asume, cuáles son las declaraciones que hace en estos sentidos. Esto se tiene que terminar de cerrar el escrutinio definitivo, digamos, que si bien es una formalidad, pero se tiene que suceder. Y bueno, también estaremos desde acá, Carlos, seguramente acompañando y haciendo el seguimiento para ver qué es lo que va decidiendo, qué es lo que va sucediendo y cómo se va dando toda esta disputa, toda esta contingencia también en Centroamérica, ¿no? Que también es importante saber qué está pasando, ¿no? Que por eso siempre, Carlos, acá lo convocamos para hablar de Centroamérica, que nos parece que es muy importante poder entenderlo, sobre todo por lo que implica para nuestra región, digamos, ¿no? Y por la historia en común que también tenemos, pero estos vínculos con Estados Unidos que desde acá se hace complejo a veces entenderlo, pero que son tan importantes, ¿no? Para poder comprender la realidad centroamericana. Sí, aparte está tomando una dinámica y una diversidad de esta realidad política centroamericana que vaya, vamos a ver a dónde, hay que seguirla muy de cerca para saber por dónde van a salir los tiros, ¿no? Porque tenemos un Bukele en El Salvador creando una ciudad del Bitcoin, el gobierno revolucionario y con toda la avanzada en términos de inversión social que viene haciendo Ortega en Nicaragua, ¿no? A pesar del bombardeo de la desinformación y todo, el gobierno guatemalteco, que preferiría
casi que ni hacer referencia, porque no Y se mencionarlo, puede hablar, ¿no? claro, no se puede hablar de otra cosa que no sea de corrupción y desmanejo. Y bueno, después no, qué sé yo, tenemos Costa Rica, Panamá, en fin. Es una diversidad de procesos diferentes y con tintes tan particulares que sí, que vale la pena tenerle una lupa arriba y poder ver hacia dónde camina. Así es, así es. Bien, pasó por Esquina América Carlos Godoy, nuestro gran compañero integrante del Centro de Estudios de Integración Latinoamericana, Manuel Ugarte, sociólogo. Muchas gracias, Carlos, por esta última columna del 2021. Y bueno, nos encontramos la semana que viene, pero seguramente el año que viene con otras columnas renovadas de estas cuestiones que, bueno, tanto que nos acercás y que podés ir desarrollando con tanto detalle, ¿no? Y también comprensión global de lo que está sucediendo, así que te agradecemos mucho por todo lo que nos compartiste hoy y todo el año, ¿no? También aprovechamos para hacer una mini despedida, un mini saludo de fin de año. No, ustedes, compañeros, muchas gracias y eso, ¿no? Yo encantado de seguir participando, de reflexionar junto a ustedes sobre estos y otros muchos temas. Así que, nada, felicidades por este año del programa también y que el año que viene sigan haciendo estas grandes también columnas que han tenido personajes muy interesantes y han tocado temas, la verdad que es necesario que conozcamos todos y todas. Así que te mando un fuerte abrazo y nada, será el próximo año. Hasta el próximo Abrazo grande. año. Abrazos. Nos vemos.